misma gente. Tú y yo que sabemos hablarnos mirando siempre de frente. Cuando no pude pararme solo, viniste pronto al rescate. Cuando aquel golpe te puso triste, juntos echamos pa'lante. Tú y yo somos parte de esto, pues somos la misma gente. Tú y yo que sabemos hablarnos mirando siempre de frente. Cuando no pude pararme sola, viniste pronto al rescate. Cuando aquel golpe te puso triste, juntos echamos pa'lante. Pusimos sueños con esperanzas para abonar este suelo. Pusimos surco y semilla y les cantamos el duelo. Ahora que viene la floración y con ella el grano y el pan. La garra impía del poderoso nos quiere echar a pelear. Ahora que todos estamos claros que es bueno el suelo y es bueno el clima, Sepan también que no dejaremos que nos arranquen la vida. la patria es lo que somos. La paz, nuestra verdad. No es pa' mañana ni pa' después, la paz es ya. Y entramos en una nueva edición especial de Somos Resistencia Cultural en Venezuela. Escuchan de fondo el tema La Paz es Ya, música y letra de José Delgado con la participación de músicos y cultores venezolanos. Un programa donde les mostraremos las acciones a favor del sector afín al arte en Venezuela desde la defensa de sus espacios y desde la cultura de paz. La música, el arte y la cultura como un bálsamo en medio de diferencias políticas, del asedio. Un tema que surgió este año en momentos. No es para mañana, no es para después, sino que la paz es ya por encima de las diferencias. La paz de un país, de un continente. Un mensaje contra cualquier tipo de injerencia sobre Venezuela en momentos de alta tensión. La paz se impone a través del arte y de la cultura. Vemos ahora, en este momento, acaba de aparecer la realidad aumentada con las 11 cofradías de los Diablos Danzantes del Corpus Christi, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, declarado así por la UNESCO en el año 2012. ¿Por qué están ellos acá presentes? Porque, bueno, en nuestro espacio de Somos del día de hoy vamos a hablar de todos esos aportes que se realizan desde la cultura por conservar el legado y la memoria histórica de una nación y, por supuesto, por mantener la cultura de Venezuela, que es la cultura de la paz. No se aparten, que al regreso estaremos abordando todos los temas de cómo este país se enfrenta al bloqueo en materia cultural. Recuerden nuestras redes sociales, Somos Telesur en Twitter, en Instagram y también tienes mi cuenta @RosaTelesur. No se aparten, ya regresamos. Tú y yo que sabemos hablarnos mirando siempre de frente. Entramos en contexto. Desde la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, las agresiones de Estados Unidos y sus aliados han estado presentes. Golpes de Estado, violencia opositora, inflación inducida, ataques a la moneda nacional y amenazas de intervención militar. Pero el más grave de todos ellos es el bloqueo financiero para asfixiar la economía de esta nación suramericana donde se afecta principalmente el pueblo, causar una crisis social que justifique un cambio de gobierno. El bloqueo económico contra Venezuela ha endurecido desde marzo del año 2015 con la primera orden ejecutiva de Estados Unidos de calificar a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional del país norteamericano, con el objetivo de crear una crisis social y justificar este cambio de gobierno que bien mencionábamos. Las sanciones afectan la educación, investigación, deportes y cultura del país, porque impide adquirir insumos para la ejecución de estos proyectos. Las pérdidas financieras sobrepasan el 1.5 de billón de dólares. La consecuencia, el sufrimiento de niños, hombres, mujeres, ancianos, sin igualdad, sin distinción de pensamiento, imposibilidad de desarrollarse. Esto aunado a los ataques al patrimonio cultural como obra pública y veto a cultores, parte de una política hostil para mermar el crecimiento cultural y callar las voces de la identidad propia como pueblo.
El bloqueo financiero contra Venezuela, así como el asedio y la premura por afectar la libertad y tranquilidad de los venezolanos, como el ataque al patrimonio cultural, ha tenido repercusiones importantes en este sector. Los invito a revisar algunos de los efectos en el desarrollo cultural de este país suramericano. Vamos a ver las cifras. Desde el inicio del bloqueo económico contra Venezuela, los proveedores de materiales e insumos para la formación cultural como instrumentos musicales, textiles, libros y materiales académicos han dejado de prestar sus servicios por temor a represalias y en otros casos el incremento considerable de los precios dificultan la compra de los mismos. El incremento de precios para insumos necesarios para el mantenimiento de infraestructuras culturales ha impedido el completo mantenimiento de importantes teatros. Los intercambios culturales y artísticos se han visto afectados por el incremento en los costos de los mismos, así como la dificultad para obtener pasajes o visas. El veto a artistas nacionales, como la suspensión de sus agendas culturales en otros países, la persecución y ataques a artistas que se han identificado con la revolución bolivariana. El 12 de enero de 2019 vandalizaron y derribaron la escultura de Armando Reverón en Sabana Grande, Caracas. El 22 de enero de 2019 fue incendiada la Casa de la Cultura Robert Serra en Puerta Caracas. El busto de José Félix Rivas también sufrió daños por ataques. Como parte de las políticas para generar matrices de opinión en medios internacionales sobre Venezuela, cualquier espacio parece idóneo para mostrar una realidad sobre este país distinta a la que se vive. En la Bienal de Arte de Venecia, Venezuela abrió su pabellón una semana después del día inaugural, luego de sortear distintos obstáculos, parte del bloqueo que se vive en este país suramericano, cuentas bancarias bloqueadas que sostendrían los costos de divisas para el traslado del pabellón venezolano hasta esta Bienal. Entre tanto, algunos interesados buscaron levantar matrices de opinión. Ellos hicieron lo propio para tergiversar información. Vamos a ver de qué se trata en este video. Destroyed everything. All the dictatorship of Venezuela destroyed everything. The pavilion is completely empty, completely abandoned. No artists, nobody can talk for Venezuela. We need to stop the dictatorship in Venezuela. Estamos en plena inauguración de la Bienal de Venecia. El único pabellón completamente abandonado por estos dictadores es el pabellón de Venezuela. Maduro, no mientas más. We need to help them. They need our help. So we need to stop the dictatorship. Mientras más. We cannot let this happen any longer. This pavilion cannot stand locked. It cannot stand desolated for a people that are so beautiful with so many ideals. Ya no mientas más, Maduro. No mientas más. Nothing is inside. You can visit it. De todas las delegaciones presentes en esta Bienal de Venecia, todas las cámaras y los medios de comunicación se dirigieron hasta el pabellón de Venezuela sin investigar, sin conocer por qué esta delegación no estaba en el sitio. Se apresuraron en realizar estas manifestaciones diciendo Maduro no mientas más. Lo cierto es que tras distintos obstáculos, Venezuela logró tener una presentación exitosa en la Bienal de Venecia, hecho que no fue mostrado por estos medios. Vamos a ver la historia. La Bienal de Venecia, una de las instituciones culturales más importantes del mundo, una organización sin fines de lucro que anualmente abre espacios para la exposición de todas las manifestaciones del arte. Cada país tiene un pabellón expositivo. Venezuela es propietaria de uno de estos espacios y constantemente desde el año 1954, con la exposición del pintor Armando Reverón, desarrolla su participación. Esta exposición desarrolla su 58ª edición el 11 de mayo de 2019 bajo el lema Que viva en tiempos interesantes. Venezuela, pese a múltiples asedios y persecuciones, celebra la prórroga que le otorga la organización de la institución para que el pabellón del país abriera sus puertas el 19 de mayo del presente con la muestra Metáfora de las tres ventanas, Venezuela, identidad en tiempo y espacio. Estas tres ventanas, estas tres metáforas de ventanas, le permiten a las personas que nos visiten en Venecia ver qué es Venezuela, asomarse por esas ventanas y ver de qué estamos compuestos, cómo está hecha nuestra alma de venezolano. Y hay un eje transversal a estos tres temas, que es el tema de la rebeldía y del antiimperialismo que siempre nos ha caracterizado. Mientras medios de comunicación ultraderechistas trataban de generar una falsa matriz informativa, asegurando que Venezuela no abriría su pabellón y que el responsable es el gobierno del país, los artistas Natalie Rocha, Nelson Rangel, Gabriel López y Ricardo García se preparaban con todos sus materiales para viajar a Italia y se expresaban contentos y orgullosos de que a pesar de que torpedearon sus participaciones, finalmente podían trasladarse con sus muestras.
En defensa del arte venezolano, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura del país suramericano, conjuntamente con la participación activa de estos 4 artistas, sus curadores y un gran grupo de personas, lograron defender su participación. No ha estado exenta esta participación venezolana de las consecuencias nefastas del bloqueo criminal contra la patria de Bolívar. Hemos tenido que sortear obstáculos inenarrables, como si se tratara de algo sórdido o ilegal, el que un país pueda mostrar su propuesta de arte en una actividad cultural de esta naturaleza. Nos han cerrado las puertas y le hemos abierto las ventanas para poder estar allí. De acuerdo a diversas declaraciones, hasta entonces el pabellón de Venezuela es el más visitado de todos. Hasta el próximo 24 de noviembre brillará esta exposición que denota 3 ejes conceptuales. El primero muestra la explotación petrolera como uno de los recursos más importantes del país. El segundo trata sus culturas ancestrales y sus tradiciones originarias. Y la tercera ventana exhibe lo referente a la migración, ya que Venezuela durante años ha recibido innumerables personas de todas partes del mundo. 3 ventanas que cumplen su objetivo, y es que cientos de personas se asomen para observar lo que pasa en el interior de la casa y se encuentren con un país que posee un gran potencial, un país que no solo resiste, sino que contraataca con constancia, vehemencia, con amor, con sus riquezas naturales y con la diversidad cultural que los identifica. Veíamos esta nota sobre la participación de Venezuela en la Bienal de Venecia, importante y destacable después de muchos obstáculos. Allí estuvo el pabellón y es ahora uno de los más visitados. Nosotros al regreso de la pausa les estaremos hablando de más detalles sobre ese trabajo que realizan distintos cultores venezolanos, la resistencia de un país latente frente al bloqueo cultural, cómo avanzan y luchan a pesar de los obstáculos. Ya regresamos. Este mismo año 2019, el gobierno de Venezuela denunció ante el mundo un ataque cibernético. Días oscuros que fueron iluminados con iniciativas populares de ayudar a quienes más necesitaban, de reunirse juntos bajo las velas a leer cuentos, de cultores llevando música a los hospitales. Se venía también el Festival Internacional de Teatro de Venezuela. Ni los días oscuros ni el bloqueo derrotaron esta iniciativa de seguir adelante con este importante proyecto que año a año se desarrolla en este país. El Festival Internacional de Teatro de Caracas es uno de los eventos más multitudinarios de Venezuela, donde cada año se juntan todas las artes escénicas y compañías de todo el mundo se dan cita para compartir lo mejor de su acervo cultural. En esta edición, los programas de teatro en las comunidades fueron la novedad, puesto que las compañías teatrales no se limitaron a una sala, sino que también compartieron en los espacios abiertos con miembros de los sectores populares para llevar alegría por todo el país y a los sectores más lejanos de la ciudad. Pese a las dificultades por el bloqueo financiero impuesto a Venezuela, los invitados internacionales llegaron a este país, constataron ellos mismos que Venezuela es un país que culturalmente resiste a este asedio internacional y no se detiene. Vamos a escuchar en la voz de Nicky García, el director de este Festival Internacional de Teatro, la denuncia. Decía su director de Nicky García cómo este evento, el Festival Internacional de Teatro de Caracas, logró avanzar pese a las distintas dificultades con las que tuvo que enfrentarse. A pesar de los momentos difíciles que trae consigo el bloqueo, hay una cara de Venezuela que no suelen mostrar los medios. Es la Venezuela que ríe y que avanza pese a toda adversidad. Los invito al Corazón Musical de Caracas, en la parroquia de San Agustín, para que conozcan una iniciativa que llena las calles de música y de esperanza. Al este del centro histórico del municipio Libertador, en Caracas, se encuentra con 1,7 kilómetros una de las 32 parroquias del Distrito Capital, el sector de San Agustín, el corazón musical de esta capital.
Una comunidad que durante décadas ha sido cuna de diversos cultores, creadores, poetas, decimistas, músicos, cantantes de amplia trayectoria y bailarines que contribuyeron al fortalecimiento de la identidad y la tradición, nacidos gracias a esta mixtura de personas venidas de todas partes del país, como los Andes venezolanos, los valles del Tuy y Barlovento. Esta mixtura de gente que venía de varias zonas, pero sobre todo de la costa venezolana, y gente que saltó el Atlántico, esa mixtura generó lo que somos ahora como parroquia. Gente que entendió que en las artes y en las culturas están las herramientas para el mejor vivir de todos los niños y las niñas de la parroquia San Agustín. Gente de izquierda que asumió el trabajo popular, el trabajo comunitario de base para transformar nuestras realidades. Desde allí pudimos conocer otra forma de ser. Tenemos ahora el Teatro Alameda, pero antes existieron al menos 5 teatros más. Y estos grandes teatros llegaron grandes luminarias de la música cubana, de la música mexicana y por supuesto de la música venezolana. De alguna forma alimentó el imaginario de la gente de San Agustín. Haber visto en el Teatro Alameda a Benny Moré, a Jorge Negrete. Tradiciones con un gran legado cultural que ha trascendido de generación en generación y actualmente son calles llenas de constante actividad cultural, donde predomina el tradicional velorio de la Cruz de Mayo y la parranda de San Juan. Hay un agradecimiento eterno a la naturaleza y esto se manifiesta a través de la fiesta de la Cruz de Mayo. San Juan Bautista, mira, lo vemos de dos tipos. Uno, el San Juan evangelista, el San Juan de la historia de Jesucristo, el San Juan el Bautista, que bautiza a Jesucristo. Hay otro San Juan que no trajeron, ¿verdad?, los conquistadores. Hay un San Juan muy nuestro, que es el que celebramos, que es el que le pedimos, que es el bonchón, que es el que nos acompaña durante toda la celebración durante el mes de junio. Es una emoción tan grande el creer, porque forma parte de un sincretismo, donde nos recuerda este tipo de tradiciones, esas luchas, la independencia. Esto está cargado de muchas historias, ¿no? Entonces esto reivindica a aquellos héroes, a aquellas heroínas, a aquellos africanos que llegaron a nuestras tierras, a nuestros indígenas, toda esta mezcla de culturas. Un pueblo que se muestra constante ante la realidad que vive Venezuela, que tiene claro quiénes son los principales responsables del asedio que vive el país suramericano y que por su espíritu de lucha es ejemplo de resistencia y lo demuestra a través de la manifestación de las artes y de la tradición. La gente siente en su vida cotidiana cómo se ha transformado y cómo ha desmejorado a partir de ese bloqueo, a partir de esa guerra económica. Y cómo la gente ha hecho conciencia de esto. Y muestra de ello es que ante condiciones tan adversas como las que estamos viviendo, el pueblo ha estado allí resistiendo y trabajando en pro de su alegría. No hemos dejado, nuestros niños y nuestras niñas no han dejado de estudiar danza, teatro, ballet, canto, percusión, porque es una forma de resistencia desde el trabajo cultural, como desde lo que hacemos resistimos por lo que somos. Desde las bases, cada casa demuestra su resistencia, muralizando sus fachadas con pinturas de artistas que hicieron historia en la comunidad y que dejaron un legado tan sólido que actualmente continúa vigente. Profesores de teatro, de música, de percusión y de diferentes géneros dancísticos hacen vida en el Teatro Alameda, ubicado en la avenida principal de San Agustín del Sur. Tenemos todo tipo de talleres aquí en el Teatro Alameda. Tenemos canto, karate, percusión, tenemos bailoterapia ahora y mi danza La Nueva Dimensión, que ahorita tenemos alrededor de 75 niñas que tengo yo, mi danza. La comunidad de San Agustín siempre está pendiente de, ¿cómo te diría yo?, de una rumba, de las niñas que bailen, de fiesta en el teatro, fiesta en la calle. En todos lados siempre estamos, gracias a Dios, con rumba, celebrando alguna fecha que tengamos de algún santo, de San Juan que viene, del Día de la Cruz. Resistencia a través de la cultura, ofensiva por medio del amor y la paz, por medio del trabajo solidario y de todas las manifestaciones del arte posibles. Es la luz con la que brillan estas calles, pese a cualquier embate. Cada músico, cada cultor,
cada creador, cada niño, cada habitante de una de las parroquias más antiguas de la capital, San Agustín, a quien muchos llaman el corazón musical de Caracas. Espero que hayan disfrutado de esta nota sobre esta parroquia Corazón Musical de Caracas, San Agustín, parte de la idiosincrasia del venezolano, la alegría, la música, resistir y también avanzar. Al regreso de la pausa ya se encuentra en nuestros estudios de Somos Reinaldo Mijares, político, escritor, bienvenido a nuestro programa, además presidente de la cooperación de Venezuela con África y de todos estos estudios para el avance, para también aclarar las cifras del bloqueo, sobre todo en el área cultural en Venezuela. Nos acompaña, lo hablamos al regreso. Bienvenido, Reinaldo. Ya en nuestro estudio de Somos, Reinaldo Bolívar, político, profesor internacionalista, escritor y presidente fundador del Instituto de Investigaciones Estratégicas sobre África. Reinaldo, hoy nos ocupa el tema de las afectaciones del bloqueo económico a Venezuela en el sector específicamente cultural. Veíamos en los productos audiovisuales anteriores una lucha por este país, por ejemplo, en su participación en la Bienal de Venecia. Así también los sectores culturales, instituciones se han visto afectados, el Teatro Teresa Carreño, todas las instituciones que forman parte del Ministerio de la Cultura de este país suramericano. ¿Podrías comentarnos cuáles son las cifras? ¿Cómo es esa respuesta que viene desde el gobierno para hacer frente desde el sector cultural a ese asedio político, económico hacia Venezuela? Sí, gracias. Yo principalmente observo una afectación en la cultura masiva, sobre todo, ¿no? Aquella que requiere de insumos. Por ejemplo, una de las principales afectaciones que tenemos los venezolanos es la progresiva desaparición de los medios impresos debido a la carencia de papel, que es un producto importado, ¿verdad? Y eso afecta a dos industrias fundamentales, la de la prensa escrita y la de los libros, que nosotros teníamos un récord en Venezuela que habíamos casi quintuplicado la producción de libros del 98 a luego cuando comienzan las FILBEN, las Ferias Internacionales del Libro. Hemos visto que esto ha disminuido, o ha disminuido la producción del libro en papel, que siempre es querido, o ha disminuido el tiraje, el número como tal. Asimismo, la prensa escrita se ve afectada, periódicos que eran diarios, ahora se convierten en semanarios o en algunos casos no pueden aparecer con la frecuencia deseable. Claro. Insumos como la tinta, en el caso del cine, insumos como el tecnológico que requieren ese tipo de cosas, ¿verdad? Claro. Esto evidentemente nos está afectando y es parte justamente de la incapacidad que han producido en el Estado venezolano de poder importar materiales que se producen particularmente en Occidente. Ahora, yo quisiera agregar algo muy importante en todo esto, ¿no? Porque el tema cultural es un tema nodal y hay una resistencia cultural. Tú acabas de mostrar allí el Teatro Alameda en San Agustín, donde siempre hay actividad. Y en los espacios más pequeños, en los reductos a veces poco visibilizados de Venezuela, hay siempre resistencia cultural. Eso es sumamente importante cuando hay estos asuntos como un bloqueo como tal. Fíjate tú, te pongo el caso de Cuba, por ejemplo, ¿no? Lo impresionante que fue el desarrollo musical, el desarrollo pictórico de la danza en Cuba en plena época del cine. Escuelas incluso de cine, de teatro, de producción de libros, hasta con papel, no sé cómo lo llaman, que es amarillo, ¿verdad? Reciclado. O sea, hay la resistencia cultural. Sí, una serie de emprendimientos. Así es. Y ahora uno lo está viendo en Venezuela. Uno ve jóvenes, adultos, produciendo incluso hasta con la cámara del celular. Y videos impactantes. O sea, se desarrolla la creatividad. Sin la resistencia cultural, sin la lucha cultural, sí caen las revoluciones, sí caen los pueblos. Por eso los pueblos deben apoyarse en el valor cultural. Sí hay efectivamente una afectación en la producción masiva de cultura, ¿no? Ya no van a haber, por supuesto, grandes tirajes de libros, pero puede haber el libro artesanal. Está el libro digital, el libro electrónico, está el desibado en cuanto al periódico. Es decir, por ejemplo, hace poco tú reseñaste
el Festival de Teatro de Caracas. Ahí está el festival que ha cobrado un gran prestigio nacional e internacional y ha venido expandiéndose no solamente en Caracas, sino también hasta hacia otras ciudades del país. Y eso hace que, yo soy teatrero, ¿no? Siempre estuve en el teatro, en los cuentos, y uno observa que en los pueblos estas son manifestaciones casi originales. El teatro, la danza, la narración oral, por supuesto, la música, eso no para, y esa es la expresión de un pueblo. Y el bloqueo, además de lo malo que nos ha producido, está incentivando la creatividad y la producción en esos pequeños espacios. A emprender, a vencer, a resistir. Reinaldo, hablando de eso, ya para finalizar, Venezuela tiene esa cultura de paz. Vemos cómo de forma sistemática se ataca a países antihegemónicos, como tú mencionabas, Cuba, Venezuela, a través de distintos mecanismos de guerra. Ya para finalizar, ¿por qué crees tú que buscan atentar contra la memoria, contra la cultura de los pueblos? ¿Por qué es tan importante para ellos atacar sus patrimonios? ¿Qué buscan? La búsqueda es desaparecer la identidad nacional, la identidad gran nacional. Si logras desaparecer el espacio mental, el espacio cultural, el de dónde somos y hacia dónde vamos, tú logras entonces vaciar las conciencias e imponer la transculturización, imponer modelos que no son los propios. Por eso ese ataque, para desaparecer la identidad nacional y sumirnos en la nada. Y eso no lo van a lograr porque nosotros estamos muy claros en pueblos como el cubano, el nicaragüense, el boliviano, el venezolano, en los africanos, que la cultura es importante para el desarrollo, el crecimiento y el posicionamiento de los pueblos. Así es, muchísimas gracias, Reinaldo Bolívar. Nos indican que ya el tiempo se acaba acá en Telesur. Queremos rescatar tus palabras, esas frases de la idiosincrasia del venezolano, de resistir, de avanzar y de no perder esa memoria e identidad de los pueblos. Quiero recordar una frase que decía el presidente Hugo Chávez en alguna ocasión. Dice, algunos pregonan el fin de la historia, que sería el fin de la cultura, el fin de la vida, el fin de la conciencia, el fin de la dignidad y el fin de las raíces. Un pueblo no puede vivir sin sus propias raíces, sin el estruendo de su propia cultura. Nos vamos con el tema Dame para matarla, que están escuchando ya aquí a continuación, de Un Solo Corazón. Venezuela es el tema, una canción que promueve un mensaje de integración latinoamericana y que dice, mi gente no se cansa, luchando es que se avanza. De Dame para matarla, nos vamos con ella. Gracias, Reinaldo, por estar con nosotros. Un placer. Que sí, está latiendo aquí, en mi tierra se está concretando una idea original. Suramérica fuerte se escucha, se siente ya